presento, mi nombre es Rebeca Feria, soy licenciada en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional. Cuento con maestría en Alta Dirección por la Escuela Bancaria y Comercial. Tengo un par de diplomados en Comunicación Organizacional, en Gestión de Responsabilidad Social por el TEC de Monterrey y la Anáhuac, respectivamente. Tengo también por ahí otro curso de Economía Conductual por Chicago Booth. Y actualmente radico en Canadá, sigo estudiando, estoy en un posgrado de Marketing de Negocios. Y tengo casi 9 años colaborando con Mexicana de Becas, ocupando algunas posiciones dentro del área comercial que me han permitido ser testigo de lo valioso que es contar con educación financiera desde edad temprana y sobre todo con estudios universitarios. Soy testigo de cómo te abren las puertas, a diferencia de lo que muchos o algunos creen que ya no es necesario contar con universidad. Bueno, pues soy un vivo testigo de que el contar con estudios te abre las puertas, te abre el camino y bueno, pues también me autonombro embajadora del ahorro educativo. Sean bienvenidos. Tengan la libertad de escribir cualquier comentario, cualquier duda que surja durante la sesión. Si bien vamos a dar un espacio de preguntas, de respuestas al final, en lo medida de lo posible voy a tratar de estarlos leyendo para poder hacer esta sesión un poco más interactiva, más dinámica. Y cuando se trata de hablar de dinero, de ahorro, de inversión, puede ocasionar cierto temor e incertidumbre, porque sabemos que implica muchísimo trabajo, esfuerzo y en algunos de los casos, demasiado tiempo. Tomar una decisión tan importante como lo es comenzar un ahorro o una inversión, no es sencillo, eso lo sabemos, y menos cuando se trata de nuestros hijos y de su futuro educativo. Quizás aún no te has animado a contratar algún instrumento financiero, tal vez algunos de los que están acá ya nos conocen, han escuchado de Mexicana de Becas o han escuchado de algunos otros instrumentos y todavía no toman esa decisión para prever los gastos que va a implicar la universidad llegado el momento de que tus hijos entren a la universidad. Tal vez porque tenemos esta flojera de enfrentarnos muchas veces, ¿no?, a trámites engorrosos, complicados, a términos desconocidos o algunos términos incluso complejos de asimilar. Y obviamente también está el temor de invertir en un instrumento que resulte fraudulento o que represente una pérdida para nuestra economía. Y justo la intención de esta masterclass o de esta sesión es mostrarte el panorama al que nos enfrentamos en temas de educación, en costos educativos, específicamente universitarios, también a las oportunidades laborales que nuestros hijos, aunque falte muchísimos años, se van a enfrentar. Y en la medida de lo posible que nos permita este tiempo y este espacio, te voy a compartir información que sea de utilidad para comenzar a planear el futuro educativo de los hijos, de tus hijos, desde cero. Y bueno, pues comenzamos. Voy a comenzar mostrándote algunos datos importantes sobre el panorama educativo en específico para que nos ayude a comprender en qué momento estamos como país, a qué obstáculos se pueden enfrentar nuestros hijos y además de esto nos evidencia la importancia de prever un ahorro para cuando llegue este momento de que van a decidir a qué universidad, a qué carrera van a ingresar, el tema económico no sea un impedimento. Y bueno, hay algunos datos duros. En Mexicana de Becas nos encanta hablar con números porque sabemos que los números muestran la realidad, que puede ser más tangible, más aterrizado el entender la situación cuando hablamos de números. Y en temas de sueldo, en temas de salario, en México, un licenciado, una persona con título universitario, gana en promedio 88% más que algunos que solo se quedaron con prepa. Tus hijos van a requerir educación superior para acceder a mejores empleos y tener un futuro profesional activo. Y si a esto le sumamos que elijan una carrera dentro de las que están en este rango como las mejor pagadas, que son las orientadas STEM, que son estas habilidades, estas áreas de estudio que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, por las siglas en inglés, que significa STEM, pues es todavía mejor. Pero ese es otro tema, ¿no?, de otra charla y más cercano a que ellos estén en el momento de elegir la carrera, ¿no? Cabe mencionar que el salario promedio nacional es alrededor de 6,300 pesos. Y probablemente algunos nos dirán, o a lo mejor, no desconozco qué edades tienen sus hijos de los que están acá, si quieren compartir en el chat, o a qué se dedican ustedes, pero tal vez, que es muy probable,
tenemos algún conocido que se dedica o que no tiene estudios universitarios y que le va muy bien y que tiene un negocio, que tiene una empresa y que a lo mejor hasta gana más que alguien que nosotros sabemos que tiene una maestría. Ya veo que en el chat me están poniendo que tiene 3, 5, 8 años. Ok, igual hablarte de universidad, faltan muchísimos años, ¿no? Alguien dice acá que tiene su hijo 7 años, y va en segundo de primaria, por acá tiene 1 año. Bueno, yo creo que pensar en la universidad para ustedes probablemente es como, ¿de qué me hablas? Y faltan muchísimos años. Y regresando a este punto que les decía de que a lo mejor conocemos a alguien que le va muy bien sin estudios universitarios, quiero que te enfoques en las estadísticas y en los números, que es lo que muestra la realidad en lo que estamos viviendo. No el que conozcamos una persona significa que va a ser así y que nuestros hijos van a tener ese éxito en un futuro, ¿no? Enfoquémonos en el porcentaje y en lo que vive el día a día las familias. Ahora también piensa las familias que tenían un negocio o que emprendieron un negocio, cómo les ha ido en la pandemia, cómo les fue el no tener esta seguridad dentro de una empresa con un salario o un sueldo o un ingreso fijo que muchas veces el estar empleado en el sector formal nos da. Bueno, acá también alguien nos comenta que cuando hacen reclutamiento, actualmente ya me tienen como requisito obligatorio que los candidatos tengan carrera universitaria. Bueno, aquí también nos platican que tiene 2 de 6 años. Me imagino que son gemelos o mellizos. Otro dato sobre el panorama educativo es la oferta y la demanda que tienen las universidades públicas. Tal vez acá también me pueden decir, ay, Rebeca, o sea, igual si mi hijo no entra a la universidad, va a ser a la pública como yo que estudié en el Politécnico o como yo que estudié en la UNAM. Bueno, pues ahí, como puedes ver en pantalla, por mencionarte solo la UNAM, aceptó solo el 9.25% de los aspirantes por examen para nivel superior. Esto es en números, que solo aceptó 24.635 jóvenes y rechazó más de 266.000 jóvenes. En el examen que fue el del 2020-2021. Y similar se encuentra el Politécnico, se encuentra la UAM, que son las universidades públicas. Yo conozco muchos casos que sí se tardaron años en entrar a la universidad, porque era su única opción, ¿no? Entrar a la universidad pública. A lo mejor a nosotros, a algunas personas no quiero decir suerte porque no creo en la suerte, no creo que haya sido un tema de suerte, pero en este caso, pues quienes tuvimos acceso a una universidad pública, pues sí fue una gran ventaja, ¿no? Comparado con estos más de 200.000 jóvenes que solo en la UNAM fueron rechazados. Y si a esto todavía nos metemos al desglose o al detalle, hay carreras en las que acepta el 3% como arquitectura, o medicina que acepta el 1% apenas, ¿no? Esto es por la demanda que hay para ingresar a la universidad pública, que año con año crece, pero no así el número de lugares. ¿Y por qué son relevantes estos datos? Porque es fundamental que consideres que cada año el acceso de estudiantes a la universidad pública es más limitado. ¿Cómo crees? Por ejemplo, quienes dicen acá que tienen un hijo de 1 año, ¿cómo va a ser en 17 años? O quien nos dice que tiene 6 años sus 2 hijos, ¿cómo va a ser para ellos dos en 12 años? ¿No? ¿Cómo va a ser la situación en 10 años, en 15, en 8 años que falten para que entren nuestros hijos a la universidad? Y esto, lo que les mencionaba hace un momento, nos lleva a considerar universidades privadas. Y es importante que también tomes en cuenta que el nivel de costo varía dependiendo del nivel en el que esté catalogada la institución. Puede ir, como ves en pantalla, desde 316,000 pesos la carrera, que estas son las escuelas de costo bajo, hasta superar el 1,000,000 de pesos, esos montos en la actualidad. Nuevamente te hago la pregunta, ¿cómo te imaginas que va a ser en 10 años o en 15 años? Y también ahorita te voy a mostrar cómo es que se mueve este porcentaje, al que le llamamos inflación educativa, que pega directamente al costo de las colegiaturas. Y un cuarto punto sobre el panorama educativo es que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Deserción Escolar en la Educación Media Superior, la falta de recursos económicos fue el factor principal para que el 49.7% de estudiantes no continuara con sus estudios universitarios. Y esto a lo mejor también nosotros conocemos muchos casos de jóvenes que dejaron inconcluso, que no siguieron la universidad porque tenían que trabajar, porque en sus hogares se necesitaba este ingreso, o porque ellos mismos
Pasa mucho también que no quedan en una universidad pública y se esperan un año para volver a hacer el examen y se ponen a trabajar. Y sabemos que cuando esto pasa es muy difícil que retomen los estudios. Y este factor sí se puede prever, ¿no? Nosotros podemos anticiparnos a la situación que enfrentemos cuando nuestros hijos estén por entrar a la universidad. El lugar de las escuelas públicas no lo podemos controlar, tampoco los costos de las escuelas privadas, e incluso tampoco la carrera que elijan nuestros hijos. En este punto, pues, podremos orientarlos, podremos exponerlos a diferentes tipos de información que los ayude a orientarse, pero al final va a ser decisión de ellos qué estudiar, en dónde estudiar, y el contar con un recurso económico enfocado para su universidad los va a ayudar sin duda a que no dejen trunca su educación. Y a lo mejor suena muy romántico el decirte que su única preocupación sea qué estudiar y a dónde irse a estudiar, pero es una realidad. El que nosotros hoy como papás podamos tener acceso a esta información y a tomar la decisión de prever con tantos años de anticipación, créeme que va a ser su única preocupación para tus hijos el elegir a dónde estudiar. Y respecto a la inflación educativa y costos de las universidades privadas en México, mediante un comparativo desde enero del 2004 hasta febrero del 2022, bueno, ahí no se alcanza a ver toda la gráfica, pero se observa que la inflación educativa, que es este costo promedio de las colegiaturas, ha crecido más rápido que la inflación general. En definición muy sencilla, el término inflación hace referencia a la acción y efecto de inflar. A lo mejor suena muy redundante o muy absurdo, pero bueno, en definición sencilla, la utilización más habitual del concepto tiene un sentido económico, ¿no? La inflación es, en este caso, la elevación sostenida de los precios que tiene efectos negativos para la economía de un país. La inflación educativa hace referencia a la elevación de los costos en las colegiaturas, ¿no? Esto es directamente. Y a lo mejor en porcentajes lo vemos y decimos, por supuesto es altísimo, pero te voy a dar un ejemplo, y por ponerte un ejemplo en pesos, que a lo mejor sea como más aterrizado y más claro. Si tu hijo o hija hubiera nacido en 2004, estaría por entrar a la universidad. Pero por cada 1,000 pesos que hubieras pagado en 2004 de colegiatura universitaria, hoy estarías pagando cerca de 2,294 pesos, ¿no? Esto es haciendo el cálculo de esta inflación educativa. Ahora imagina si hoy por cada 1,000 pesos que pagues de universidad, ¿cuánto vas a pagar en 15 años, en 12 años, en 17 años, en 10 años? Si la inflación sigue con este ritmo acelerado. Y bueno, después de ver la realidad en números, vamos a hablar de cosas un poco más amables. Vamos a hablar de cómo establecer esta meta, cómo bajar un sueño, establecerlo una meta y hacerlo realidad. Y en este punto vamos a usar el archivo que te compartimos por correo, que espero que lo hayan descargado, si no, aquí Jenny me va a apoyar a ponerlo en el chat. Es un archivo muy sencillo que tiene 4 slides o 4 hojas o 4 páginas más bien, que aquí si lo pudiste imprimir o si solo lo vas a ir viendo en la pantalla y vas anotando, o si desde tu celular estás viendo esta sesión y puedes trabajar en la compu o al revés, pero te pido que sí lo escribas, porque siempre el que nosotros escribimos, ya sea en la computadora o a mano, hace que tengamos más claridad en nuestras ideas y también para que no se duerman. Y bueno, este archivo tiene estas 4 hojitas, estas 4 páginas, que son el tema y cómo vamos a ir viendo en esta siguiente parte de la plática. Y sí, acá nos dicen en el chat que es increíble cómo se han elevado las colegiaturas en universidades privadas. Exacto. Por ahí tenemos ejemplos de personas que a lo mejor cuando ellos estudian en la universidad, ¿no? Platican que estudiando la mitad de la carrera, a ver, tenían un trabajo de medio tiempo y con lo que ganaban podían pagarse la universidad privada, ¿no? Hoy en día es imposible que tú, como en México, trabajando medio tiempo como estudiante universitario, es decir, sin título, ese sueldo te ayude a pagarte la universidad privada, que si nos ponemos en este ejemplo de universidades de costo alto, pues las colegiaturas están alrededor de 25, 26 mil pesos mensuales, ¿no? Tú dime si un sueldo de estudiante de medio tiempo en México tiene ese sueldo, ¿no?
solo con un crédito educativo y luego te endeudas. Exacto, eso es un tema que ahorita vamos a hablar más adelante. Y bueno, continuando con esta parte de este archivo de establecer las metas, formular y alcanzar metas es una de las actividades más importantes en la vida de todo ser humano, porque sin darnos cuenta, esto hace que mejore nuestra calidad de vida, porque tenemos motivación, porque tenemos un propósito de vida, y también nos permite hacer pausas y analizar en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Para lo cual muchas veces tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? En aspectos familiares, profesionales y de salud. Y yo creo que aquí todos en algún punto de la vida hemos hecho este ejercicio de decir, a ver, ¿a dónde voy? ¿No? A lo mejor en temas profesionales, en algún momento has dicho, me siento estancada, no estoy creciendo, ya me cansé de este trabajo, siento que no disfruto, o a lo mejor en temas de salud, digo, todos siempre hacemos nuestros propósitos de año nuevo en el que voy a comer más sano, voy a hacer más ejercicio, voy a viajar, voy a ahorrar, no sé qué, ¿no? Pero eso nos ayuda a tener una motivación. Establecer metas es básicamente el proceso mediante el cual le damos forma a nuestros sueños y es aquella definición de lo que deseamos en términos concretos. A mí me encanta esta definición porque soy enemiga de romantizar las cosas, ¿no? Y el decir, es que yo sueño y tengo este sueño y algún día lo voy a lograr, nunca pasa, ¿no? Entonces, cuando lo bajas a meta, cuando dices, tengo una meta, tengo un objetivo, es algo real, es algo concreto, porque tiene fecha, porque tiene una definición, porque sabes qué recursos necesitas. Entonces, esta definición de meta me fascina. Y aquí quiero que pienses en los sueños y en las metas que tienes individualmente y en familia. Y quiero que aquí utilicemos nuestra primer página, ¿no? Esta donde dice sueños. Aquí quiero que escribas, por ejemplo, yo aquí te puse algunos ejemplos, ¿no? Estudiar una maestría, a lo mejor hacer un viaje en específico a algún país. Y yo puse uno de estas metas, ahorrar para la universidad de mi hija, ¿no? Porque, bueno, pues es la razón de ser de esta sesión y es el tema en el que nos estamos centrando. Pero aquí quiero que tú escribas los que tú quieras, los que tú tengas en mente, los que a lo mejor dijiste en tus propósitos de año nuevo o que sí tienes muy claros, ¿no? Yo creo que también con la pandemia nos ayudó a retomar sueños o a retomar ideas o esos planes. Muchos, estoy segura que dejamos viajes pendientes, ¿no? O iniciar estudios pendientes, que eso es algo también muy importante. Entonces, aquí quiero que anotes en tu archivo o en un papel o en tu celular, donde lo tengas, pero que lo anotes. ¿Cuáles son esas metas? Y en segundo lugar, para alcanzar estas metas o estos sueños, es importante realizar un FODA de nuestra persona. ¿Y qué es un FODA? Tal vez aquí hay varios que están familiarizados con el concepto. Digo, no sé si hay mercadólogos, ¿no? Que es una de las áreas en las carreras donde desayunamos, comemos y cenamos FODAs, ¿no? Durante la carrera. O si estamos en el área comercial en una empresa, de la misma manera. Este es un análisis muy utilizado, ¿no? en las organizaciones, en los negocios, que nos ayudan a conocer la situación de la empresa y con ello tomar decisiones. Con esto nos ayuda a ver qué estrategias podemos desarrollar y poner especial atención en ciertos puntos, sobre todo en los puntos rojos o los focos rojos que tenga nuestra organización. Y este estudio analiza tanto la situación o la situación interna, tanto externa que se tiene. Como ves ahí en pantalla, son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las debilidades se refieren a lo interno, es decir, a lo que podemos controlar, a lo que depende 100% de nosotros, o bueno, de la organización. Moviendo un poco el foco del FODA, de nuestra persona, es lo que nosotros sí controlamos. Y las oportunidades y amenazas se refieren a lo externo, a lo que no controlo, pero que sí puedo anticiparme, que sí puedo prepararme y que sí puedo tener un proceso o un plan de reacción o de reacción en caso de que suceda y que puedo utilizarlo a mi favor, ¿no? Incluso, por ejemplo, las oportunidades, incluso hay amenazas que podemos utilizar a nuestro favor, incluso también como empresa y como personas, ¿no? Un claro ejemplo fue la pandemia. ¿Cuántas personas no conocemos que con lo que sucedió con la pandemia
nació un nuevo negocio o una nueva forma de entregar sus productos o de vender. A lo mejor había personas que estaban negadísimas al tema digital o al tema de venta online y en la pandemia pues le tuvieron que entrar y ahorita es su fuente de ingresos, o la parte de la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Que no nos imaginábamos que todos íbamos a estar enfrente de una computadora aprendiendo. Había ya esta opción de tomar clases en línea y no todos decíamos, no es para mí, no todos tenemos la disciplina y el foco y que flojera y una computadora y no hay esta interacción, y pues todos nos movemos ahí, ¿no? Acá nos dicen que excelente el foro, que es difícil de autodefinirnos. Exacto, ¿no? Es súper difícil. Y justo esa es la siguiente actividad. En la siguiente página de tu archivo, quiero que escribas 3 cosas en cada uno de los rubros sobre ti para lograr los sueños que ya les llamamos metas, porque ya las aterrizaste, ya las escribiste, ya las bajaste a la realidad, ya son metas. Si quieres, elige solo uno de esas metas, la que más te apremia, la que más quieras, o si quieres enfocarnos en la parte del ahorro educativo, como yo voy a estar siguiendo este ejemplo, pero quiero que desarrolles este FODA tuyo. 3 cosas, y bien dicen aquí, es súper difícil autodefinirnos, y claro, ¿no? El que nos definamos cuál es nuestra fortaleza como persona, cuáles son nuestras debilidades, como aquí también en el chat nos están poniendo, ¿no? Acuérdate, las fortalezas y las debilidades son las cosas que podemos controlar, que tienen que ver conmigo, que yo puedo cambiar, que yo puedo gestionar, y las amenazas y las oportunidades son cosas que no controlo, pero que sí visualizo. Y que si no visualizo, pues ahorita es el momento para más o menos ir viendo a qué me puedo enfrentar para cumplir esa meta. Y siguiendo este ejemplo del ahorro educativo, yo puse aquí, ¿no? Por ejemplo, poniendo un ejemplo, que mi meta es ahorro para la universidad de mi hija, que hoy tiene 1 año, ¿no? Hoy en día tiene 1 año. ¿Cuáles son mis fortalezas? Bueno, yo tengo mucha claridad en mis finanzas porque soy medio neuras y yo siempre sé cuánto gasto, me fijo muy bien y tengo definido un presupuesto, que ese es un tema también en el que podríamos ahondar, ¿no? Y podríamos dar también un taller, que aquí ahorita Jenny me va a ayudar a ponerles una plantilla que si tú no haces un presupuesto por escrito, después cheques esta plantilla, que es muy sencilla de llenar, tal cual es poner cuánto dinero ingresa a tu hogar, cuánto gastas, en qué lo gastas, y de ahí tú te vas dando cuenta cuánto dinero tienes y cuánto dinero puedes enfocar a estos objetivos y metas. Pero bueno, regresando a las fortalezas, yo tengo claridad en mis finanzas, y soy muy enfocada en cumplir mis metas, ¿no? Yo me pongo una meta y yo trabajo por ella y lo logro, y aunque me canse y aunque me duela y aunque sufra y aunque lo que sea, yo lo hago, ¿no? Esa puede ser una fortaleza. ¿Cuáles son mis debilidades? Enfocadas o estas debilidades que me pueden afectar a esta meta. Pues a lo mejor tengo poco conocimiento en instrumentos de inversión, porque lo que les decía al principio, me da mucho temor, ¿no? Entrar en estos temas porque no soy financiera, porque se me es súper complicado, o a veces pasa en las familias que delegamos esta parte de las inversiones y del dinero y del manejo a nuestra pareja, ¿no? Y a lo mejor no nos metemos tan de lleno porque decimos, no, igual y la riego, igual y pierdo dinero, mejor no me meto, y no conocemos. Entonces, esa puede ser una debilidad que sí se controla. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se cambia? Pues leyendo, investigando, estudiando, preguntando, ¿no? Entonces, sí es algo que puedo controlar. También tengo este temor a invertir, ¿no? No sé cuánto, no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero otra vez, esto lo puedo controlar. Esto lo puedo modificar, lo puedo trabajar y puedo buscar ayuda para que trabaje esta debilidad. Otro punto son las oportunidades. Estas oportunidades, acuérdate que no son controlables, ¿no? Pero que están ahí y que me pueden ayudar. Es el acceso a información sobre inversiones. Hoy en día tenemos mucho acceso a información a través de redes sociales, a través de internet, a través de charlas como esta. Hay muchas empresas que que abren sus canales de comunicación para dar asesorías. Por ahí también a lo mejor tenemos conocidos, familiares que nos dan acceso, que nos dan sesiones, que nos dan asesorías de estos temas de inversiones.
También podemos tener justo este tipo de información sin costo, que eso es algo muy, muy bueno, ¿no? Y muy valioso, de expertos directamente. Entonces aquí ya no hay de que nos dieron el, ay, pues yo creo, pues yo supongo, o si de plano yo leí y no entendí, bueno, pues ya hay un experto que nos pueda informar de esto. Y las amenazas, que también es algo que no controlamos, pero que está, es que podamos tener evidentemente una pérdida de empleo. Lamentablemente con la pandemia muchas familias se quedaron sin empleo o se les vio reducido su ingreso. Y que podamos enfrentar alguna emergencia y que con esta emergencia tengamos que hacer un gasto fuerte, como accidentes, como una enfermedad, como el fallecimiento de algún familiar. La pandemia yo creo que nos puso una arrastrada a todos en estos temas y que es algo que no contemplábamos, ¿no? En algún momento yo platicaba con una amiga que hicimos un FODA de una organización y justo dijimos en tema de broma de, ¿y si hay un virus? ¿Y si nos convertimos en zombies? ¿Si hay una pandemia? Y no sé qué, ¿no? Y obviamente decíamos, eso no va a pasar, ¿no? Pues ya vemos que sí. Entonces, estas amenazas pues están ahí, están latentes, no las podemos controlar, pero sí podemos prever, sí podemos hacer un plan de acción, ¿no? Por acá nos dicen que hay otras tipos de inversión. Y sí, hay muchísimos tipos de inversión. El tema es que tú pongas el foco de qué es lo que quieres, ¿no? Aquí que estamos hablando en temas de ahorro educativo, también hay diferentes opciones, que en un momento te voy a explicar las más conocidas. Y aquí es que tú elijas la que mejor se adecue a tu economía, la que te haga más sentido, pero que tengas claro cuáles son sus pros y sus contras de todas las opciones. Con esta plantilla es irla llenando, muy sencillo. Por acá también mencionan los gastos hormigas, que son una lata, exacto, y que si hiciéramos un ejercicio ahorita y que también lo tenemos en otras charlas, nos damos cuenta de que con ese monto podríamos sin problema justo empezar a hacer un ahorro para la universidad de nuestros hijos o comprarte un coche o pagar el abono de alguna otra cosa que quieras, una maestría, un viaje. ¿No? Y bueno, el siguiente punto es importante considerar, ¿no? Adicional de que ya tenemos nuestro FODA, que ya tenemos claras nuestras metas, o una de ellas por lo menos, o las que hayas puesto. Es importante saber en qué momento del ciclo familiar, el ciclo de vida familiar, nos encontramos. Porque esto nos va a ayudar todavía a tener más claro en qué momento estamos en este análisis, incluso también del FODA, y qué recursos tenemos y cuánto tiempo nos queda, que ese es uno de los grandes recursos también. Y acuérdate que en toda inversión el tiempo es tu mejor aliado y es lo que nos ayuda a que esa inversión crezca. Conocer en qué momento de la vida se encuentran o nos encontramos como familia, como pareja, que muchas veces pues es la pareja, son los papás los que tienen, ambos tienen este foco y esta mira de la educación de los hijos. Y el ciclo de vida familiar son todas las etapas por las que pasamos como familia a lo largo de la vida. Estas etapas son graduales y están asociadas a cambios en la estructura del núcleo familiar y también a las relaciones que hay entre sus miembros. Ahora vamos a enfocarnos en cada una. Ahí tú las estás viendo en pantalla. Y bueno, la primera es la soltería, que es, en primer lugar, pues encontramos esta etapa donde cuando los jóvenes se independizan, empiezan a vivir solos. En esta etapa las personas se concentran su atención en el trabajo, en la diversión, en el modo de generar ingresos. Como solteros aspiramos a desarrollo profesional, laboral, social. Nuestro foco está en gastar en productos de moda, en ocio, en alimentación, en aseo personal, en estéticos, ¿no? En eso está nuestros recursos. La segunda etapa son las parejas casadas sin hijos, que aquí no sé cuántos, si en el chat también me pueden poner, digo, como pueden ver soy medio chismosa y me gusta conocer a la gente y saber en qué momento está o cómo está asimilando la información. Entonces, si me pueden contar en qué momento están de la etapa del ciclo familiar. En este segundo lugar está la etapa de las personas que se casan o que viven en unión libre o que se juntan, ¿no? Como lo decimos en México, es decir, que empiezas tu vida en pareja, en un hogar, que compartes ya
sí, también el tema económico, pero también los objetivos y las metas, ¿no? No importa bajo qué régimen religioso o legal o no legal, ya están en pareja, ¿no? Y acá, actualmente ha cambiado mucho las edades en donde se viven estas etapas. Aquí en esta segunda etapa son personas jóvenes que se enfocan a adquirir productos especialmente para la casa, como muebles, decoración, línea blanca, ¿no? Asimismo gastan en viajes, muchos compran vivienda, ¿no? O empiezan a pagar la hipoteca de algún departamento, de alguna casa. Y la edad promedio en la que las parejas tienen el primer hijo en México ha cambiado en el transcurso de las décadas. A lo mejor muchos acá, por ejemplo, en mi caso, mis papás, cuando tuvieron a mi hermana, que es mayor que yo, tenían 20 años, ¿no? O sea, y cuando yo nací, 21. A veces hago como la comparación de, a ver, yo hoy tengo 35 años, cuando mi mamá tenía 35 años, o sea, yo ya tenía, mi hermana ya tenía 15, ¿no? O sea, ya en la universidad, oh my God, o sea, yo ahorita pienso, 15 ahora, no, sí, ¿no? Yo pienso ahorita, digo, teniendo un hijo o una hija de 15 años, a lo mejor ya no es tan común en los que estamos en los 30, eh, como lo era hace algunas décadas, ¿no? Y justo ahorita este cambio se ha visto en que en sectores medios urbanos la edad promedio está entre 32 y 35 años en que empiezan a tener el primer hijo. Esto no es una generalidad o una regla para todos, ¿no? Podemos estar en diferentes momentos, pero así es como se está comportando las etapas o estos momentos de vida en las familias. Y esto justo porque muchos buscan el desarrollo profesional o establecerse económicamente, yo creo que principalmente, porque pues no es lo mismo y seguramente si ustedes son usuarios de redes sociales, hemos visto cualquier cantidad de memes donde decimos que nuestros papás, ¿no? Nuestro papá diciendo, yo a tu edad ya tenía casa, no sé qué, ¿no? Pues sí, pero a lo mejor en ese entonces las casas, los terrenos eran muchísimo más baratos, el acceso a poder comprar era mucho más fácil de lo que es hoy y más en la Ciudad de México, ¿no? Y luego viene la tercera etapa, que son parejas casadas con un hijo, esto se le conoce como nido completo, que aquí ya vi que varios empezaron a poner que están en nido completo 1 o 2, que nido completo 1 es al momento de tener hijos, se dice que el nido ya está completo. Cuando las familias llegan a esta etapa, la mayoría de los ingresos están enfocados a los hijos. Y ahí quienes pusieron que están en esta parte nos pueden compartir que seguramente es así. A lo mejor ya no está este foco de qué me voy a comprar yo, sino qué le voy a comprar a mi hijo o a mi hija, o más bien qué le falta, o ya no está esta parte de vamos a viajar como a lo mejor antes, o salir de fin de semana de fiesta y gastar la cantidad que fuera, porque ahorita ya nuestro foco o el foco está en los hijos. Dice, yo tengo 2 hijas en universidad y una entrando a preescolar. Claro, y yo creo que tú tienes más claridad ahorita de lo que implica la universidad, ¿no? Y seguramente estás ahorrando para la universidad de la que está en preescolar. En esta etapa es donde se enfoca más en el gasto de pañales, de fórmulas, biberones, ropa, comida, juguetes, material educativo, servicios médicos y a lo mejor guarderías, ¿no? Esto enfocado en los hijos. Después viene el nido completo 2, que son las parejas con hijos mayores de 6 años. Estos se vuelven pues un poco más independientes, aunque siguen destinando la mayor parte, por supuesto, del ingreso a los hijos, gastando en productos ya tecnológicos y sobre todo en estos, hoy en día, me voy a escuchar como mi abuelita diciendo, pero los niños de ahora ya son más tecnológicos que nunca, ¿no? O sea, ya nacen con los dedos sabiendo cómo hacer zoom en las pantallas y cómo dar swipe up, ¿no? O sea, ya vienen con su manita de esa forma. Y aquí el gasto en la educación ya también es algo importante y varía si se decide tener a los hijos en escuelas privadas, que sabemos que en México también pueden ser colegiaturas muy altas. De hecho, nosotros tenemos un descargable donde hablamos de la educación en México en la parte preescolar y primaria, donde mostramos los costos que se tienen en estos niveles educativos, que muchas veces no varía mucho, ¿no? O hay ciertas escuelas que parece que ya estás pagando justo la carrera. Y son cosas que no podemos controlar. Después viene el nido completo,
parte 3, que son las parejas que tienen hijos, que ya son, ya están en la parte de los 18 años, ya son mayores de edad. En este caso, los hijos ya están cursando la universidad o ya la están terminando. En esto, los gastos se enfocan en la carrera universitaria. Los hijos, lo ideal es que ya se estén volviendo más independientes, aunque la mayoría siguen viviendo con los papás. Y por la edad en la que se tienen los hijos, que en lo que te decía hace un momento, que es en los 30, en esta etapa, tú como papá, yo como mamá, ¿no? Nosotros como padres de familia, ya vamos a estar en nuestra década de los 50, ¿no? Ya vamos a estar en esas, más cercano a en esa década, en esa etapa. Por lo tanto, ya estamos más cercanos de nuestro retiro, aunque suene exagerado, pero ya estamos más cerca del retiro que del principio, ¿no? Y es importante mencionar y tener en cuenta este dato porque no va a ser el mismo nivel de ingreso. Probablemente algunos ya no tendrán ascensos en sus empleos o lamentablemente si se pierde el empleo en esa etapa es más complicado conseguir uno y sobre todo con un nivel alto de salario o con el mismo nivel que teníamos. Hay estudios justo donde muestran, ¿no? Hay ejercicios donde podemos ver que cómo se comporta esta línea o cómo se comporta este nivel de actividad laboral, probablemente podamos llegar a esta etapa con un salario, pero lo que representa es un 20% menos aprox de ingreso comparado con el que podamos tener ahorita en nuestros 30. Y en cuanto a las mujeres, es una realidad que enfrentamos todavía más desventajas, porque existe una brecha salarial, la cual suma a esta, pues sí, a esta situación a la que nos podemos encontrar, ¿no? Que esta brecha salarial, si algunos no han escuchado el término, es esta diferencia que hay en el salario de hombres y mujeres en las mismas posiciones, en los mismos empleos, ¿no? Las mujeres ganamos menos. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues sigue existiendo este porcentaje considerable también de mujeres que llegado el momento de entrar a la etapa de la maternidad, salen del mercado laboral, algunas un tiempo, algunas definitivo, porque digo, yo creo que cada vez es menos por la situación económica en la que enfrentamos, ya no es como antes que era muy fácil y muy común que las mujeres dejaran de trabajar porque el ingreso que traía el hombre al hogar era suficiente. Pero bueno, el salir del mercado laboral muchas veces nos hace que no nos seamos tomadas en cuenta para posiciones mayores o directivos y por ende que nuestro salario no mejore por este estereotipo que se tiene de que una mamá a veces no es responsable porque ella tiene, no va a tener esa responsabilidad para dirigir un área, para dirigir una empresa, porque ya tiene que dedicarse a la crianza y la educación, ¿no? Esto es por un tema de estereotipo, esto es por un tema de brecha de género que nos enfrentamos y que por mucho que se esté trabajando es algo que existe todavía. Entonces tenemos que poner todavía mucho más foco, sobre todo nosotras las mujeres, en este punto. Porque si llegamos a este momento con esta brecha, con este rezago, con estas desventajas, a nuestra década de los 50, todavía va a ser más complicado nosotros poder solventar la universidad de los hijos y seguir ahorrando incluso para nuestro retiro. En este punto hay una encuesta de BBVA que muestra que el 85% de los padres de familia financian los estudios universitarios de sus hijos con ingresos diarios. Entonces, quiero que te vayas, ¿no? que viajes en el tiempo a ese momento. En nuestra etapa, en nuestra década de los ya casi 50 o de los 50, con un salario que no va a ser, que probablemente no sea el mismo, con otros gastos, y que tengamos que pagar los 25,000 pesos mensuales de universidad, que sería una universidad alta. Después viene el nido vacío, que en esta etapa, como su nombre lo supone, pues es cuando llega la fase en que los hijos se independizan y dejan la casa, y por lo tanto la pareja puede destinar más el dinero para disfrutar juntos, para ya tener a lo mejor más tiempo, para poder gastar en viajes o comprar o destinar dinero a comprar productos de entretenimiento, de ocio, de salud, de estética. Principalmente esto es como lo que se enfoca en las familias en este momento, sin descuidar obviamente, ¿no? Los gastos cotidianos. Y finalmente está el nido vacío, segunda parte, que es la etapa en donde ya sea que alguno de los cónyuges o de la pareja
o ambos ya estén jubilados o alguno de ellos ya haya fallecido. Y regularmente ya son personas pues ya que están en la tercera edad, y la mayoría gozan de pensiones, o bueno, las generaciones que tuvieron la oportunidad de entrar a las pensiones, al esquema de pensiones. Quienes no, pues si lo estamos haciendo ahorita en nuestros 30 también, pues vamos a poder disfrutar de ese ahorro en nuestro Afore. Y adicionalmente, son personas que ya presentan pues, problemas de salud, evidentemente por temas de edad. Por eso es que hay productos, lo que más se consume, pues son todo lo que tiene que ver con productos de salud preventiva o curativa, suplementos alimenticios, servicios médicos y también, como se supone o se parte del supuesto que ya son personas más solitarias y que ya no están enfocadas en la crianza de los hijos, pues también hay una muy buena parte de dinero que se gasta en mascotas. Ahora, ya que conoces estas etapas y que ya tienes más claridad, por eso hay que aprovechar la etapa productiva, exacto. Y muchas veces el que nos hablen de ahorro para algo tan lejano nos parece absurdo, nos parece una pérdida de tiempo, o creemos que es más importante entender lo urgente que justo lo importante, ¿no? Entonces, en esta tercera página de tu archivo, quiero que tú marques, ya conociendo estas etapas, para que visualices en cuál de estas etapas estás. Bueno, ya muchos aquí lo pusieron en el chat, ¿no? Pero igual si lo imprimiste o si lo tienes ahí, táchale. Esto es para que tengas claro cuáles son tus recursos, en dónde los estás enfocando, o te haga sentido de no, pues sí, es verdad que yo ahorita estoy gastando más en esto. Por ejemplo, es muy común que las parejas de los papás primerizos pues gastan un chorro más en productos para sus bebés que cuando ya tienen un segundo hijo, ¿no? Porque ya saben qué cosas no funcionan, no se usan o no son necesarias, o pues heredan del primero. Y en esta parte, entonces te pido que lo marques. Y ahora, retomando en específico el tema del ahorro para la universidad de los hijos, como bien ya nos ponían ahí en el chat, existen diferentes instrumentos para este objetivo y te voy a hablar de tres que son los que más se escuchan, los que a lo mejor más conocemos y las diferencias, y al final te voy a hablar del fideicomiso educativo, que es el que promovemos en Mexicana de Becas. Y bueno, acá en el chat también ya te pusieron un link, que es un comparativo, pero bueno, de eso te voy a resumir ahorita, y ya después, si tú quieres guardar el link, leerlo con más calma, platicarlo con tu pareja, o tener ahí después dudas, o si surgen dudas y después nos escribes, bueno, pues vamos a seguir pendientes de los canales de comunicación para resolver cualquier duda. Existen varios instrumentos de inversión, ¿no? Pero hablando en específico del objetivo que es la universidad de los hijos, que es lo que más nos cuesta o nos va a costar, hay elementos que sí o sí debes de considerar antes de elegir uno para ahorrar o invertir. Los plazos, las coberturas, los requisitos, si tienen beneficios adicionales, y el que incluso tengas acceso a una proyección o algo más aterrizado. Bueno, yo soy mucho de números y de verlo como más real, porque no es lo mismo el decirte, va a ser un 20%, a decirte, son 200,000 pesos, ¿no? O sea, eso nos ayuda. Y primero está el seguro educativo, el cual es bueno para prever eventos adversos, porque protegen a la gente, bueno, en general los seguros, de desastres y de accidentes. Y un seguro educativo es una forma de previsión anticipada. Sin embargo, es un semi-ahorro, ya que el objetivo principal es garantizar una suma de dinero en un tiempo determinado para tus seres queridos, para las personas que tengas como beneficiarias, en caso de que tú llegues a faltar. Por ello, es uno de los puntos clave que califican las instituciones financieras al momento de calcular el valor de la prima de un seguro, es la salud, la edad, el sexo y los factores de riesgo que los padres de familia tengan, porque a mayor riesgo va a ser mayor el costo que tú vas a pagar en esta prima. Por otro lado, también los periodos de aportación suelen ser muy largos,
porque llegan a tener una duración. Tú lo contratas ahorita, por ejemplo, quien desea que tiene un hijo de 1 año o de 6 años. O sea, tú desde ese momento hasta que estén en la universidad, pueden ser 18 o 20 o 22 años, o, bueno, dependiendo del tiempo que tú sigas como aportando, o la edad que tengan tus hijos al momento de contratarlo. Y no están exentos de impuestos, porque es un seguro y este instrumento sí genera retención de impuestos. Ahora, en segundo lugar está el crédito educativo, que alguien también acá en el chat nos ponía que el crédito educativo, que es una deuda, y justo este es un préstamo que se obtiene para cubrir el pago de inscripción y colegiaturas durante todo el periodo que dure la carrera de tus hijos. Sin embargo, vas a tener que cubrir esta cantidad solicitada más los intereses que se generen cuando ellos terminen, ¿no? Hay algunos créditos que, dependiendo de cómo esté estructurado, que te lo va dando como por mensualidades o por semestre y empieza a generar al siguiente o hasta que termine la carrera se empieza a pagar. Y saldar esta deuda podría llevar entre 5, a veces hasta 10 años por la cantidad de intereses que se generen. Y actualmente el porcentaje de estudiantes que participan económicamente en el pago de estos créditos, pues aumenta, ya sea porque tienen un trabajo o muchos de ellos, por ejemplo, son los que terminan pagándolo hasta que terminan la universidad. Y aquí, pues puede poner en desventaja a nuestros hijos. ¿Por qué? Sabemos que en México es complicado el tema del empleo de un recién egresado. Los niveles de sueldo pues tampoco son altos. Ahora imagínate que tu hijo termina la universidad y sus siguientes 5, 6, 7 o hasta 10 años va a estar pagando un crédito educativo. Ahí tienes que ver dos cosas. Uno, estos años van a restar a su propio desarrollo profesional, a su propio construcción de un patrimonio, ¿no? A su propio, incluso construcción justo de su afore, ¿no? O de que se pueda pagar un departamento, o que pueda viajar, o que pueda pagarse después una maestría. Y también incluso el que pueda independizarse. Entonces, también yo lo vería por este lado, ¿no? Que tu hijo tenga que pagar su universidad después de que terminó, porque es una deuda, y siga viviendo contigo y dependiendo de ti, a ti todavía te vas restando más tiempo y más recursos para tu propio retiro, ¿no? Y para tu propio patrimonio. Entonces, a lo mejor suena cruel, ¿no? Y suena fuerte, pues sí, pero es una realidad a lo que nos enfrentamos y se enfrentan las familias. Según la encuesta nacional de egresados, los recién graduados, perdón, reciben un sueldo aproximado entre 3,000 y 8,000 pesos en promedio. Entonces, imagínate que entre esos 3,000 y 8,000 pesos que ganan, pues se destinen a pagar esta deuda. Ahora, el 56, también hay un dato de HSBC que menciona que el 56% de las familias adquieren un crédito educativo, ¿no? Entonces sigue siendo un alto porcentaje de familias que utilizan este instrumento para pagar la universidad de los hijos. Y el tercero y último está el fideicomiso educativo, que es un medio que es el que promovemos en Mexicana de Becas. Es un medio de prevención e inversión que permite dar aportaciones económicas de acuerdo a las posibilidades de las familias en un lapso determinado, y es una institución financiera quien las recibe, las administra, las invierte y las pone a trabajar, ¿no? En esta inversión para generar rendimientos y beneficiar a las familias ahorradoras. Algunos de los beneficios en temas fiscales, por ejemplo, es que no se retiene impuestos sobre la renta. Otro beneficio es en temas de seguridad jurídica, que esto es que la institución financiera es un administrador de bienes imparcial, es decir, un banco, que ni siquiera para ellos es activo del banco o de esta institución financiera, lo que te hace a ti estar seguro de que si aún el banco cerrara puertas o desapareciera, el fideicomiso no puede desaparecer, o si lo embargaran, no se embarga el fideicomiso porque no es parte del banco.
Y el que sea un administrador imparcial es porque cuida el patrimonio sin tener interés alguno y vigila que el destino de los recursos sea aplicado para los fines que se constituyó, que en este caso pues es el tema educativo, ¿no? Es decir, que este dinero sea utilizado para la educación, no es como el que, bueno, lo saqué y se destinó porque tuve una emergencia o porque, bueno, siempre lo quise utilizar para otra cosa. No, está destinado específicamente para la educación. Eso da la protección de que aún tú no estando o la familia no estando, va a ser beneficiado nuestros hijos, ¿no? Es irrevocable, por lo que te mencionaba, el fideicomiso es un contrato que se constituye hasta el total cumplimiento de sus fines, por lo que no importa lo que suceda, no importa cuánto tiempo, no desaparece hasta que se concluya o se cumpla el objetivo, ¿no? Por ejemplo, si es en la universidad de los beneficiarios o de los que están dentro de esa bolsa, por llamarlo de alguna forma, hasta el último joven que recibe el último centavo, hasta ese momento va a existir este fideicomiso y nadie puede desaparecer. El periodo de aportación es una ventaja también porque entendiendo los ciclos económicos de las familias, un fideicomiso educativo requiere menos tiempo de aportaciones. Esto ayuda a que pues, no nos lleve como muchos años, no nos atemos a estar aportando algo que probablemente no conocemos y en algún momento nos quedamos sin empleo, se reduce nuestro ingreso o tenemos una emergencia y tenemos que destinar nuestro ingreso cotidiano a esa emergencia, porque es un periodo corto. Y hablando en específico de Mexicana de Becas, como puedes ver en pantalla, justo son estas características que te mencioné, estos beneficios que tenemos en el fideicomiso que promovemos, que es un ahorro específico. En Mexicana de Becas, los planes que promovemos solo son para el nivel medio superior, es decir, preparatoria, y para nivel superior, es decir, universidad. Solamente esos son los dos únicos objetivos de nuestro plan de ahorro. El periodo de aportación, perdón, son cortos. Para el plan de universidad es por 5 años, para el plan de preparatoria es por 4. Si la edad de los pequeños lo permiten y tú lo deseas, puedes abrir cualquier cantidad más de planes, pero si tú dices solo un plan, ese es el periodo de aportación. Y el resto del tiempo que el dinero está en el fondo, en el fondo de inversión, pues está generando rendimientos y tú puedes tener acceso a los otros beneficios que también se muestran en pantalla. Los rendimientos en promedio pues han sido a lo largo del histórico que tenemos, el histórico de los últimos 15 años, siempre hemos estado arriba de la inflación, incluso de CETES. Muchas veces la gente dice que esto no es valioso, no es mucho, pero recordemos que no es el objetivo de este instrumento de inversión es la educación. El objetivo no es hacerte millonario, el objetivo no es que puedas salir de trabajar y puedas vivir de esto, el objetivo es pagar la universidad. Entonces, el que esté por arriba el rendimiento de la inflación, incluso de los CETES, hace que tu dinero pues no pierda valor con el tiempo, por supuesto, y que te cumpla y que te cubra el porcentaje del que tú proyectaste o más acercado a lo que se proyecta cuando contratas o cuando abres o aperturas este plan de ahorro. Y los rendimientos están exentos del ISR. Este impuesto sobre la renta, pues es un impuesto que se retiene, que se le quita a las inversiones, a los rendimientos que generan los instrumentos de inversión. Cada año cambia, ¿no? Ha habido veces que el ISR está en 1.45 y esto por hacerte, por ejemplo, un ejercicio como muy rápido, es si el rendimiento fue del 5%, si te retuvieran ese impuesto del 1.5, pues quítale 1.5, nada más te van a dar 3.5 de rendimiento, ¿no? O sea, se ve afectado directamente en la ganancia. Entonces, esto por poner como un ejemplo, pues como más rápido. Sí. También se tiene un seguro de pagos al lado. Esto es que protege la intención de ahorro. Es el único instrumento también que protege la intención de ahorro. Es decir, tú proyectas, tú dices, yo voy a ahorrar 100,000 pesos y si sucede alguna situación que tenga que ver con, un caso de muerte o de invalidez total o permanente, el seguro entra y cubre lo que proyectaste ahorrar. Después de dar tu primera aportación, tú ya estás cubierto, ¿no? Esto es muy bueno. Lamentablemente hemos tenido casos donde los papás fallecen o alguno de los dos fallece y el seguro entra, cubre el remanente de lo que había proyectado ahorrar y
pues queda asegurado ese niño o esa niña de que llegado el momento que entre a la universidad va a recibir su ahorro con sus rendimientos, y nadie puede hacer uso de ese dinero más que el niño o la niña, ¿no? Entonces, es de alguna forma también a veces hablar de seguridad o de asegurar cosas en temas financieros no es correcto, ¿no? Porque pues, es algo que no controlamos, pero aquí queda asegurada la educación de tus hijos. También nuestros planes de ahorro están operados, o bueno, como te mencionaba, que tiene que ser una institución financiera. Actualmente la institución financiera que opera nuestro fondo es Santander, que a su vez tiene otros asset managers que le llaman, que son estos quienes se encargan de invertir y de ver en dónde ponen el dinero para que genere rendimientos. Y esto hace que, pues obviamente, el dinero esté siendo tratado con personal y con instituciones de talla mundial que pues, ayuden a generar sí rendimientos, pero sobre todo a proteger el patrimonio de las familias ahorradoras. Y también se tiene una red de alianzas con universidades nacionales y extranjeras y también con empresas que permite dar descuentos en productos y servicios o en colegiaturas no solamente a los niños o las niñas cuando lleguen a la universidad, sino a las familias enteras, ¿no? Tú como papá, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Estamos en nuestros 30, tenemos un bebé o un hijo de 1 año, todavía puedo a lo mejor pagarme una maestría o quiero estudiar una maestría, pues puedes hacer uso de este beneficio, de este descuento, y que indirectamente pues sigue sumando a tu ahorro, ¿no? Sí, la sesión va a estar grabada y les vamos a compartir el link por si se pierden alguna parte, por ahí hay alguien que dice que ya se tiene que retirar. Sí, se va a quedar grabada, también si la quieren compartir, lo van a poder hacer. Y esta red de alianzas, esta red de convenios, pues permite eso, ¿no? Que te puedas ahorrar incluso hasta 1 año de colegiatura por los descuentos que dan. Estas alianzas y el link se los vamos a mandar por correo. Esta también la pueden ver en nuestra página y pueden conocer ahí también qué escuelas tenemos. Y bueno, esto ya es como una tablita un tanto comparativa, ¿no? De estos 3 instrumentos con enfoque, con el objetivo del ahorro, de la educación, perdón, porque el crédito no es un ahorro como tal, pero bueno, es enfocado a la educación y futura, a la educación universitaria de los hijos, ¿no? Esto es para que lo tengas más como un comparativo. Ahora, no es que uno sea el peor, sea malísimo, porque a lo mejor tú dices, yo no quiero ahorrar y yo prefiero en 18 años contratar un crédito y pagar una deuda, o a lo mejor tú dices, yo prefiero estar pagando un seguro, ¿no? Aquí no es que sea uno pésimo y no lo utilices, pero que sí tengas claridad de a lo que te vas a enfrentar. Con un crédito que evidentemente es una deuda, con un seguro que van a ser muchos años de estar aportando, y de un fideicomiso que es un instrumento totalmente diferente y que opera muy diferente a los ya mencionados. Entonces, es importante que conozcas cuáles son las opciones que tienes y que pongas en una balanza lo que puedes hacer, ¿no? Con cada uno. Y sin duda que consideres y tengas claro que las ventajas de anticipar el futuro educativo de tus hijos, pues es uno que te va a dar tranquilidad financiera, aunque suene contradictorio hablar de tranquilidad en temas económicos porque es algo que muchas veces pues, no controlamos y que está muy difícil la situación, pero el que tú tengas un ahorro del monto que sea, te va a quitar un peso de encima llegado el momento de la universidad de tus hijos. Y más si sumas, por ejemplo, ¿no? Si ahorraste cierta cantidad y elige una escuela en convenio, pues todavía va a sumar a tu ahorro. Vas a prever ante lo incierto, ¿no? Vas a prever el que no sabes qué va a pasar, no sabemos si vamos a vivir, no sabemos si nos vamos a quedar sin empleo, no sabemos qué escuela va a elegir nuestros hijos. Hay cosas que no tenemos seguridad, no tenemos certeza, pero que sí podemos prever. El dinero nunca sobra, ese es uno de mis grandes lemas, ¿no? Que el dinero nunca de los nunca sobra. Y no habrá limitantes por demanda de alta en la universidad pública o en los costos en la universidad privada, o incluso si tu hijo se quiere ir al extranjero, ¿no? No va a haber ese límite de decir, pues no puedes hacerlo. ¿Qué pasa si sus hijos deciden no estudiar? ¿Qué ocurre con ese dinero? ¿Se puede utilizar para que tome algún curso técnico? En el histórico de Mexicana de Becas he sido
mínimo, casi inexistente el porcentaje de chicos que no quieren estudiar, porque constantemente estamos compartiendo información que los orienta o los expone a material muy didáctico que pues genere este desarrollo en el que sigan estudiando. Además, también las familias creo que son un incentivo donde, pues si tú como papá estás ahorrando y estás haciendo un esfuerzo para ahorrar para su universidad, pues no le vas a dar chance de no estudiar, ¿no? Tenemos una prueba de orientación vocacional, tenemos una alianza con el Instituto Mexicano de Orientación Vocacional que da cursos, que da talleres, que da exámenes para ayudar al joven a elegir su universidad. Y buscamos que estén expuestos a este material, esta información desde incluso quinto, sexto de primaria, que los expertos mencionan, que pueden estar, que deben de estar expuestos a esta información para que ellos, uno, pues se den cuenta de sus habilidades, de sus intereses y también tú como familia los ayudes, ¿no? Yo les mencionaba al principio las carreras STEM, también tenemos una alianza con Movimiento STEM que nos comparte información de escuelas de robótica, de matemáticas, que a lo mejor suenan muy difíciles, suenan complicados, pero que hoy en día los niños, como les decía, ya vienen con un chip, ¿no? Más tecnológico, y si tú los expones desde pequeños a ese tipo de información, créeme que va a ser casi imposible, ¿no? Que no quieran estudiar. Ahora, ¿qué pasa llegado el momento que va a recibir su ahorro porque ya está por entrar a la universidad? Si no sabe qué estudiar, pues ¿no? Les damos un periodo, 1 o 2 años, el dinero sigue generando rendimiento. Si de plano dice no hay manera, no quiero estudiar, el dinero, tú puedes, si tienes un hijo más pequeño o en el caso de que tengas alguien de la misma edad, pues puedes transferir este beneficio, y si no, pues se retira. Nada más ahí sí se considera el tema del impuesto sobre la renta, porque acuérdense que una de las cláusulas o uno de los beneficios es que no se retiene este impuesto por ser específico. Bueno, no sé, no lo mencioné. El artículo de la ley de impuestos sobre la renta, en el artículo 90 lo menciona, que productos fideicomisos especializados para la educación de nivel medio superior, nivel superior son exentos de impuestos sobre la renta. Entonces, al no cumplirse este punto que es fiscal, pues se tiene que hacer la retención. Y bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos de cuánto podrían ahorrar, cuánto se proyecta. Acuérdense que esto es una proyección en temas de instrumentos de inversión. El que te aseguren algo, pues está siendo una mentira, porque pues, todo puede ser cambiante, pero sí podemos hacer una proyección. Incluso las proyecciones que hacemos en Mexicana de Becas, justo nos basamos en la parte de la inflación, que era lo que vemos que nos impacta. Y un poco para que tú veas cuánto es lo que puedes ahorrar, y con este monto tú incluso puedes tener pues, como jugar un poco con el monto, ¿no? La forma en cómo hacemos las proyecciones, nuestros promotores en ahorro educativo, pues lo hacen personalizado. Aquí te voy a mostrar solo unos ejemplos, pero si tú quieres tener algo súper personalizado, pues ya te vamos a contactar para que se pueda hacer esta presentación. Incluso si tú dices, oye, es que hoy estoy acá, pero no está mi pareja, y bueno, necesito que esté, pues puedan estar todos los integrantes que sean necesarios de la familia. Y esto te ayuda a visualizar cuánto tienes que aportar, ya sea mensual, trimestral, semestral o anualmente, según la periodicidad que tú elijas. Y también hay planes únicos. Ahí tenemos familias que de pronto venden a lo mejor algún inmueble o algún carro, o reciben algún bono, o juntan el aguinaldo con algún otro bono, y pueden hacer un plan único. O también hay abuelitos que a veces son los que aportan, ¿no? Entonces ahí tú puedes elegir esto. Y aquí va a depender de cada familia el monto que decida aportar. Nosotros siempre decimos que no hay un mínimo, ¿no? Simplemente es cuánto es lo que tú deseas y cuánto es lo que tú puedes aportar, o más bien cuánto es lo que tú quieres aportar a la educación de tus hijos. Este es un ejemplo para un hijo de 0 años, es decir, un bebé, puede ser un recién nacido. Por acá preguntan que entre más pronto lo hagan es mejor. Sin duda alguna, entre más pronto lo hagas es mejor, porque tienes más tiempo y tienes el tiempo a tu favor. Inicio de aportaciones, 12,000 pesos trimestrales, o sea, cada trimestre tú vas a poner 12,000 pesos, es decir, son como 4,000 pesos mensuales, ¿no? Es un plan creciente, que significa que año con año pues va a ir acrecentando tu aportación de acuerdo a la inflación, y recordando que el periodo de aportación es por 5 años.
El resultado proyectado es, como ves en pantalla, esta gráfica, que es tu inversión total, el rendimiento estimado haciendo una proyección y cuánto es el reembolso que tú vas a recibir. Aquí es importante mencionar que en Mexicana de Becas sí se cobra un gasto de administración y este se hace durante el primer año de aportaciones. Todo el año, el primer año de aportaciones, son entre 12 y 14 meses de aportaciones, se va a gasto de administración. Pero el resto del tiempo que tu dinero se encuentra en el fondo, no se te vuelve a cobrar un peso. Entonces, en este primer año se hace el gasto de administración, que si tú divides ese año de aportaciones entre los, por ejemplo, si yo empiezo cuando mi hijo tiene 0 años, cuando tenga 18 años va a recibir su ahorro, que se hace el reembolso en 5 años. Entonces, en realidad, mi dinero va a estar 23 años en el fondo. Entonces, ese primer año yo nada más voy a pagar gasto de administración y los siguientes 22 años no voy a pagar un peso más, ¿no? Esto también ayuda un poco para calcular, porque a veces puede sonar un poco agresivo el decirte todo el primer año se va a gastar administración, pero si divides esos 12 meses o esos trimestres de un año entre los 20 y tantos o en los 18 o los 20 que van a estar en el fondo, pues se reduce a algo muy mínimo y una aportación mínima, incluso comparada con otros instrumentos de este mismo objetivo, lo que te cobran de gasto de administración, todo el tiempo o el gasto en algún gasto o alguna comisión, todo el tiempo que estás aportando con ellos. Justo respondiendo bueno, creo que espero sí haber respondido esa pregunta, que dicen que si contratan un plan de lo proyectado, ¿es lo que me darían o a eso se le descuenta algo? Ok, pues es esto, ¿no? O sea, lo que tú aportas, lo único que se cobra es este gasto de administración y es lo que se te va a descontar. Ahora, nosotros tenemos promociones justo ahorita y a las personas que se hayan conectado a esta sesión, es que hay un descuento en este gasto de administración, ¿no? Entonces, en lugar de pagar cierto gasto, vas a pagar menos por el descuento que se les da si contratan un plan de ahorro. Ahora, también tenemos algunas campañas, por ejemplo, de referidos, le llamamos, que es si tú refieres a amigos, familiares, conocidos, a quien quieras, si esas personas contratan, se te da un porcentaje de esa venta o un monto de esa venta y se abona a tu plan. Entonces, tenemos casos que con las mismas referencias, solito se paga tu gasto de administración. Esa es una forma de recuperarlo, por llamarlo de alguna forma. Y la verdad es que yo creo que eso nos deberían dar todas las empresas porque siempre nos pasamos compartiendo o recomendando cualquier cantidad de cosas que consumimos. Bueno, pues aquí se te beneficia y se te reembolsa. También la otra es que al hacer uso de estas alianzas que te menciono, como son con librerías, son ópticas, laboratorios de análisis, ¿qué más? Bueno, también tenemos escuelas de inglés. El hacer uso de estos beneficios te da un descuento que indirectamente pues aporta a esta inversión, ¿no? Entonces, son unos mecanismos que nosotros podemos mostrar, podemos hablarte de cómo recuperar el gasto de administración, o llegado el momento que tu hijo entre a la universidad y utilices alguno de los convenios, este descuento, hemos hecho este ejercicio, los descuentos que otorgan las universidades, con el descuento que ellos te dan, se reembolsa lo que pagaste de gasto de administración. Entonces, empiezo a ahorrar desde ahora para 9 años que cumple la preparatoria y universidad, se puede incrementar para terminar más rápido. No sé cuántos años tenga tu hija o hijo, no recuerdo si pusiste al principio, pero sí se puede hacer. Hay familias, lo que les decía, ¿no? Que empiezan cuando los hijos son chiquitos y por la edad del hijo, que eso no lo mencioné, pero el límite de edad para preparatoria es que esté en tercero de primaria y para un plan de universidad que esté máximo en cuarto de primaria. ¿Esto por qué? Para que dé tiempo precisamente de hacer la aportación de estos 5 años o 4 años según el plan que elegiste y dé tiempo suficiente para generar rendimientos y sí sea de beneficio para ti. Y aparte al último periodo, que es el reembolso. Si quiero ahorrar para el ITAM, lo tengo que ahorrar en 5 años. Sí, o sea, tú puedes ahorrar en 5 años, o si la edad de tu pequeño o pequeña lo permite, puedes hacer 2 planes, que serían 10 años, o hay familias que hacen lo que les mencionaba, abren un plan mensual o trimestral de 5 años, y si van teniendo dinero extra, van abriendo planes únicos, ¿no? Donde es como un dinero extra que entra una sola vez. Ahora, déjate muestro otro. Este es otro ejemplo,
que es con un hijo de 3 años, la misma cantidad de aportaciones, que son estos 12,000 pesos trimestrales, es decir, 4,000 pesos mensuales en un plan creciente, 5 años, el resultado proyectado es este, ¿no? Que es tu inversión total, el rendimiento es estimado y el reembolso estimado. Evidentemente, entre más pequeños sean los hijos, pues tienes más chance de aportación, pero también de generar rendimientos. Cualquiera que decida puede aportar a mi cuenta. Sí, en el contrato se tienen dos figuras, que son, nosotros les llamamos suscriptores, son los que suscriben el plan. Puede ser papá, mamá, puede ser, a veces son los abuelitos, a veces la abuelita y la mamá, pero cualquier persona puede aportar, claro, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, no sé, a lo mejor si vas a hacer el bautizo y en lugar de que den regalos, pues das ahí que aporten que abonen a tu aportación trimestral, ¿no? Puede ser una idea. O en las fiestas de cumpleaños, a lo mejor en lugar de hacerle una fiesta enorme los primeros 5 años de vida, que sabemos que es la ilusión y está padrísimo, pero siendo muy honestos, a veces los niños no recuerdan o son los que menos lo disfrutan porque se sienten incómodos entre tanta gente y tanto bullicio. Entonces a lo mejor puedes hacer algo pequeño y invertir mejor en este ahorro, ¿no? El límite de edad es el que ya les mencioné. Si es para un plan de prepa es 3º de primaria, si es para un plan de universidad es 4º de primaria. Se regresa a la comisión que pagaste, sí, con esta campaña que te menciono, que si tú das referidos y estos referidos contratan, se te aporta, se te da un porcentaje de ese mismo gasto de administración que los demás están pagando o de esa venta a tu plan, ¿no? Entonces, imagínate que eso pasa, que siempre tenemos en nuestro círculo de amigos a muchas personas que están en el mismo etapa de vida, entonces seguramente tenemos a muchos. Y bueno, este es un último ejemplo, que es con un niño de 5 años. Si tus aportaciones son las mismas, el mismo monto, pues cambia. Ahora, y poniéndolo en un ejemplo muy común, por ejemplo, en la compra de un carro, con esta aportación que te decía, el valor de un coche son aproximadamente 300,000 pesos, ¿no? Por ponerte un ejemplo. El 20% que tú tienes que desembolsar es el enganche, que son 60,000 pesos. Y el resto es financiamiento, que tú vas a pagar a 5 años mensualidades de 4,000 pesos. Para que te des cuenta, porque a veces hacemos ese comparativo de qué puedo hacer en 5 años o qué he pagado o qué he comprado en 5 años, para que te des cuenta lo rápido que pasa el tiempo y que si has podido comprar un coche en 5 años, que a lo mejor muchos de los que están acá lo han hecho, puedes aportar para la universidad de tus hijos. Y bueno, antes de seguir leyendo preguntas y respuestas, los dejo con esta frase que dice que las inversiones que se realizan a favor de la salud, de la nutrición y el desarrollo de los niños en sus primeros 5 años de vida son las que generan el mayor retorno y propician un mejor desarrollo económico de la sociedad a la que pertenece. Y no hay duda de que los responsables de ellos en estos primeros años de vida, somos nosotros como papás. Bueno, acá están nuestros datos de contacto, todos en el chat los van a poner. Y voy a leer si hay más preguntas antes de que nos vayamos. Déjenme. Justo aquí menciona alguien, ¿no? Que es cierto que el carro es un gasto, porque aparte es un gasto exacto, se deprecia, no es una inversión, y lo haces en la misma cantidad de dinero. ¿Qué pasa? Bueno, acá están preguntando de qué pasa si se retiran en algún momento antes de que se cumpla el objetivo de ahorro. Nosotros damos un contrato, todo está estipulado por contrato, no hay nada chiquito, ni nada oculto, ni nada que no se explique, todo está por contrato y en el contrato viene un apartado que precisamente habla de las penalizaciones en caso de que no se cumpla el objetivo de ahorro. Recordemos que este es un instrumento muy específico y que está orientado a la educación, que es un fideicomiso, el que fue constituido para la educación. Entonces, en caso de que no se cumpla, pues sí se tiene que hacer una penalización, porque no se cumple este fin.
Entonces, pues no puede tener acceso a este beneficio fiscal de entrada que es el impuesto a la renta. Entonces, lo que se hace en el contrato, ahí se menciona, dependiendo en qué momento tú decidas retirar tu dinero, cuál es la penalización. Lo que siempre recomendamos o lo que siempre buscamos que se haga es que si no pueden seguir aportando, a lo mejor se tomen una pausa, después retomen o se reajuste su plan, ¿no? Porque desde un principio se hace la estructura de plan y decimos, por ejemplo, estos 12,000 pesos al trimestre por 5 años. Llega un momento donde no puedo seguir haciendo esa aportación, se reestructura y a lo mejor puedes aportar solo 8,000 pesos. Obviamente sabiendo que no se está proyectando la misma cantidad y que por ende no va a haber la misma generación de rendimientos, pero vaya, vas a aportar. Lo que sugerimos es que si en algún momento de plano no puedes seguir aportando, lo dejes donde está y no lo retires, ¿no? Lo dejes que genere el rendimiento que tenga que generar, y si en algún momento puedes volver a retomarlo o puedes abrir otro plan, si la edad de tus hijos lo permite, pues lo hagas, pero que mejor lo dejes crecer, ¿no? Y también recuerden que una de las premisas de la economía es que no pongas los huevos en la misma canasta, ¿no? Entonces, si tú dices, es que quiero invertir en otra cosa porque necesito dinero más rápido, bueno, pues tengas esas otras inversiones para otros objetivos y esta para la educación de tus hijos. Exacto, la diversificación es importante dependiendo de tu meta de corto, ¿no? Y lo que les decía en un principio, el objetivo de este plan no es hacernos millonarios, sino es pagar o aportar en su totalidad o parcialmente para la universidad de nuestros hijos. Y bueno, si hay más dudas, más detalles, aquí leí algo que no había respondido, que es sobre si se factura, si es deducible, si se factura el gasto de administración, sí, es facturable. Eso también es muy bueno para el tema de rendición de cuentas. La edad máxima del niño para poder contratar un plan, si quieres contratar, solo pueden deducir las personas morales y el gasto de administración es facturable. La edad máxima del niño para poder contratar, si es un plan para pagar la preparatoria, máximo debe de estar cursando tercero de primaria, que normalmente en tercero de primaria tendrán que 8 años, pero nos guiamos más por el ciclo escolar. Y para plan de universidad tienen que estar en máximo cuarto de primaria. Esto para que demos tiempo de este periodo de aportación, el periodo de regeneración de rendimiento, y el periodo de reembolso, que eso no lo mencioné, que se hace anual. Por eso es que les decía que un plan, si yo abro hoy un plan donde mi hijo no tiene todavía un año, va a estar 18 años que entre en la universidad y otros 5 más. El reembolso se hace de manera anual, que eso también beneficia y ayuda porque de entrada tu dinero va a seguir generando todavía un poco más de rendimiento mientras tu hijo todavía ya está en la escuela. Para plan de preparatoria se reembolsa durante 3 años, que es lo que normalmente dura la prepa. Para universidad se reembolsa en 5 años o el tiempo que dure la universidad. Se hace el reembolso anual, entonces tu dinero genera un poco más de dinero. Y segunda, pues el que no recibamos el dinero de lleno nos quita la tentación de gastarlo para algo que no fue destinado y que después nos encontremos en aprietos, ¿no? Y no haya valido la pena el esfuerzo y el sacrificio que hicimos años atrás. ¿Qué pasa si en un momento no puedes cumplir con, bueno, aquí un trimestre que fue el ejemplo, pero igual si tu plan es mensual, puedes recuperarte, puedes después cumplir con esa aportación? O lo que te decía, que incluso también tenemos campañas de si hacen adelantan aportaciones, pues todavía hay más beneficios y hay a veces regalos. ¿Qué puedes hacer? Pues simplemente ponerte al corriente después. O si de plano dices no puedo, se hace lo que les decía, que es el último de los casos que se busca hacer, una reestructura de su plan para que aporten menos y no se vean ahorcados, pero que no dejen de hacerlo por la importancia que tiene. Si contratas el plan de ahorro de 5 años y en el año 3 fallezco, ¿qué pasa con tu inversión? Bueno, de entrada, como todavía estás en periodo de aportación, el seguro cubre en automático el remanente que falta de aportar. ¿Y qué pasa con tu inversión? Se queda en el fondo. Nadie puede sacar el dinero hasta que tu hijo o hija llegue a la universidad y sea él o ella quien quien haga este trámite. Nadie, absolutamente nadie, puede hacer uso de ese dinero. Pensando en un plazo más largo para llegar a la misma meta del ejemplo.
No entendí. A monto mínimo para hacer aportaciones. Pensando en un plazo más largo para llegar a la misma meta del ejemplo, suponiendo. Pues en promedio, bueno, yo creo que los mínimos que tenemos precisamente son planes de 4,000 pesos, ¿no? 3,500, que más o menos es también, lo asimilamos mucho o lo comparamos mucho con un coche, ¿no? Que muchas veces las personas que compran o compramos coche a 5 años, pues es el monto que aportamos. ¿Se puede abrir 2 contratos para el mismo hijo de preparatoria y también de universidad? Sí, se pueden abrir los 2 al mismo tiempo. Puedes abrir cualquier cantidad de planes que permita tu economía y la edad de tu hijo, ¿no? Tenemos casos que hay chicos que tienen hasta 18 planes por estos ejemplos que te daba, ¿no? Que a lo mejor abren uno mensual y después tienen un ingreso extra, o después el abuelito quiere heredar en vida a los nietos y empieza a hacer aportaciones. Una forma de asegurar una inversión, ninguna inversión te asegura, y si te aseguran y te dicen que te están asegurando, te mienten, porque pues en términos financieros y económicos no se puede asegurar un rendimiento, ni tampoco se puede prometer un rendimiento alto. Esto sí se los comparto porque sabemos que hay instrumentos que a veces te prometen un rendimiento altísimo y por el tema de querer ganar, a veces perdemos, ¿no? A mayor rendimiento, mayor riesgo, y evidentemente es mayor riesgo a perder el dinero. Entonces, en el histórico siempre hemos estado por arriba de la inflación y de CETES, es decir, que el dinero, pues, lo que se proyecta, se trabaja para que sea lo que se reciba. Es lo que podemos asegurar, porque aparte, pues este año Mexicana de Becas cumple 30 años, ¿no? Entonces, creo que eso habla de la seguridad y la confianza que da como empresa. Ok, si llega a pasar algo con el beneficiario, que lamentablemente también hemos tenido casos en donde fallece el beneficiario, lo que pasa ahí es que tú puedes pasar ese plan a algún otro hijo, o pues se retira el dinero, y evidentemente por la situación, los casos que hemos tenido, lamentablemente, bueno, pues se mete como a una especie como de comité, ¿no? Donde pues no se retenga o no se penalice, porque pues ya suficiente difícil es la situación, ¿no? Y que se pueda como hacer este reembolso. Pero se da la opción de que se pueda transferir ese plan a algún otro hijo. Y bueno, pues ya estamos en los últimos minutos, ¿no? Porque ya estamos llegando al tiempo que prometimos estar acá. Como les mencioné, los estaremos contactando para darles más información. ¿Quién puede contratar? Pueden contratar los papás, pueden contratar los abuelitos, pueden contratar los hijos. Incluso tenemos casos de esta figura en México que son los padrinos. Sí se busca que uno de los papás esté en el contrato, y a lo mejor quien vaya a aportar, pues sea, muchas veces es la tía o la madrina o el abuelito, ¿no? Es importante que sepan que para abrir un plan de ahorro sí se necesita un bebé nacido. Sin embargo, si están embarazadas, se puede hacer esta proyección, se puede tener como una, pues llamarla de alguna forma preapertura, pero empieza a correr el plan una vez nacido el bebé, ¿no? Y esto pues mejor, porque pues así ya estás en el segundo 1 que nace el bebé, empezando tu plan de ahorro. Para ver montos mínimos o máximos, o ver qué cantidad es lo que tú puedas aportar, yo sugiero que se tenga una sesión personalizada, porque ahí justo puedes ver en temas, en proyección, cuánto es si aportas esos 4,000 o 5,000 o 3,000 o más o menos, ¿no? Si yo vivo y cumplo con el contrato para la universidad, al final me retienen impuestos. No. Si el fideicomiso, no le apuesta a que tú como papá o contratante vivas o mueras, no. Lo que sucede acá es que si llega a la universidad o al objetivo para el cual fue creado y aperturado tu plan, que sea preparatoria de universidad, tú empiezas a recibir el ahorro, siempre y cuando tu hijo o hija esté estudiando, y no se hace la retención de impuestos, y se hace tu proceso normal de reembolso, que es tu capital más los rendimientos que se vayan generando a ese momento. ¿Qué pasa en juicios de divorcio? ¿Es embargable? No, eso es uno de los grandes beneficios también, ¿no? Aquí no pasa de que
si los papás se divorcian y quedan en malos términos, se pongan en riesgo el beneficio, la educación, no es embargable. Y no puede ser de que la mamá o el papá saque el dinero y se vaya con lo que ahorraron o lo que estaban ahorrando los dos. Entonces, ese es también uno de los grandes candados. ¿Tiene que ser una universidad privada? No. El ahorro puede ser utilizado para una escuela pública, privada en México o en el extranjero, siempre y cuando tenga reconocimiento de validez oficial. Eso es muy bueno. Sabemos que en México las universidades públicas no tienen costo, lo cual pues, sigue siendo un gran beneficio. Si tu hijo llega a entrar a la universidad pública y tienes este ahorro, bueno, pues tu dinero lo puedes seguir dejando más años, ¿no? Para que genere más dinero y el último año del estudio retirarlo completo. Y después con eso pues, costear una maestría, un inicio de negocio, pues ya lo que tú decidas, ¿no? Mientras tu hijo haya estudiado, tu dinero se va a reembolsar sin el impuesto sobre la renta. Y aparte, pues también en universidades privadas, en México, pues puedes hacer uso de los convenios o las universidades extranjeras, que también nosotros, como tenemos alianzas, estamos compartiendo todo el tiempo información para que conozcan que hay algunos países, que hay algunos programas que incluso te sale pues más barato que estudiar en México o casi lo mismo. Aunque ir a la universidad pública no significa tener gastos exactos, ¿no? Transportes, libros, prácticas, obviamente algunas escuelas, algunas carreras son todavía mucho más costosas como la misma arquitectura o medicina, ¿no? Y bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención, su paciencia. También, por supuesto, el que hayan participado, ¿no? Se agradece mucho, ¿no? El que comenten. Y los invito a continuar participando en nuestras sesiones, a leernos. Nos encuentran en todas las redes sociales, tenemos un blog, tenemos descargables. Los vamos a buscar, los vamos a contactar para resolver cualquier otra duda que haya quedado pendiente. O si desean tener una proyección personalizada, que yo les sugiero que sí la tomen. Son asesorías sin costos, no porque tengas esta cita significa que sí o sí nos tienes que contratar. Simplemente para que lo veas más a tu situación económica, a tu familia, y conozcas todavía más a detalle, que incluso puedas leer nuestro contrato, ¿no? Por aquellos que tenían como muchas dudas en tema de qué pasa si. Bueno, pues ahí está todo por contrato. Y bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Rebeca Feria y deseo que tengan muy buena noche.